Hola, Susi. ¿Cómo va? Bien, ¿me escuchas bien? Sí, a ver, Buenísimo. Bueno, ¿cómo estás? ¿ya ¿Bien? empezamos? Sí, ya empezamos. Te voy a presentar, ¿te parece? Bueno, Recién espera empieza. que, Decime cuando te parezca y ya te presento. Ya hay bastante gente. bueno, estoy acomodando los aparatos estos. Acomoda tranquila. Es parte del backstage. Bueno, bueno, creo que se ve bien, ¿no? Bueno, ¿Se ve bien? sí, sí, se te ve bien. ¿O estoy muy Bueno, baja? estoy acá. No, estás bien. A lo mejor podés prender un poquito más de luz. La imagen se ve perfecta. Bueno, ahí, dale. Sí, así mejor. Bueno, acá estoy con Susana Torres Molina, gran dramaturga argentina, autora de muchísimas obras, maestra de dramaturgia. Ella se define como cinéfila, integrante de la colectiva de autoras y alguien a quien quiero mucho y admiro. Bueno, Susi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En esta segunda serie, muy motivada por vos y por, bueno, por otras compañeras, porque la verdad que me siento también muy halagada de que quisieras hacer una segunda entrevista después de aquella que hicimos hace 2 meses, creo, ¿no? Sí, hace 2 meses. Sí, esta es una segunda entrevista que pidieron a pedido de muchas compañeras de la colectiva y de espectadoras y espectadores. Bueno, veremos de qué podemos hablar ahora. A ver. Sí, yo te quería preguntar, porque aparte las entrevistas están grabadas en el canal de YouTube de la colectiva, ¿no? Entonces pueden ver la entrevista número 1 que le hice a Susana Torres Molina. Pero te quería preguntar acerca de este grupo, el cual integraste vos, llamado el Grupo de los Jueves, que primero fue de dramaturgos y dramaturgas y después creo que quedaron solo autoras. Y quería que me cuentes cómo fue todo el desarrollo de este grupo, cómo se formó, cuál fue la razón por la cual quedaron autoras al final de este grupo. Mira, fue un grupo que empezó como hace, creo que ya 20 años. Em, Éramos, digamos, Lucy Larayone, Susi Gutiérrez Pose, Víctor Wiener, eh, éramos como Susana Pujol, que ya no está, y la verdad que fue una necesidad de reunirse los dramaturgos y dramaturgas para poder compartir los materiales, para tener como una supervisión, para ejercitar la crítica constructiva, no la competencia, para también compartir la información, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo fui a ese grupo prácticamente no sabía que existía el premio municipal, el premio nacional, que muchísimos concursos no tenía la menor idea, porque yo era más bien, me manejaba como un poco francotiradora, o sea, hacía, dirigía, pero no estaba muy en contacto con todos con todo esto que se manejaba como concursos y becas y demás. Entonces, para mí fue también un antes y un después entrar en ese grupo, porque me puse como mucho más conectada con el medio teatral, en ese sentido, porque yo hacía teatro, pero lo hacía muy sola de alguna manera. Eh, y no estaba conectada con otros dramaturgos y dramaturgas. Y bueno, y así fue para mí una experiencia, y es una experiencia riquísima. A ese grupo tuvieron en un momento Ariel Barchilón, Luis Sáenz, Héctor Levidaniel, eh, bueno, pasaron muchos autores que estuvieron unas temporadas, después se fueron. Víctor permaneció, Víctor Wiener, mucho más, y después ya sintió también que tenía su ciclo cumplido,
Y ahora estamos Lucía Larayone, Susi Gutiérrez Pose, Adriana Tursi, Gilda Bona y yo. Quedamos para unos años, un par de años. Y bueno, en la medida que podemos tratamos de reunirnos una vez por mes, eh, para ver qué es lo que está haciendo cada una, qué está escribiendo, compartir los materiales. Eh, Ahora estamos más elásticas porque estamos todas, no ahora con la cuarentena, digo, ya desde el año pasado veníamos un poquito más dejando pasar el tiempo porque estábamos como muy tapadas de actividades. Pero sostenemos, y ese grupo, a lo largo de los años, porque te estoy hablando de muchos años, bueno, sacamos varios libros juntos con autores y autoras españolas, con autores y autoras mexicanas, o sea, tuvimos varias actividades grupales que se concretaron en espectáculos y en libros. Así que fue realmente un trabajo, el trabajo de grupo que te enseña muchísimo y no sé si es casual o no que siempre hubo una presencia mayoritaria femenina y creo que eso también ayudó a cohesionar más el grupo porque por nuestras características en general no somos tan competitivas, ¿no? Entonces yo creo que este grupo pudo permanecer en el tiempo porque siempre tuvo un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. No quiero decir que todos los hombres sean competitivos, pero siempre hay como más situaciones Sí. que pueden aparecer. Y, y sobre todo trabajar lo del compartir, ¿no? El aprender a través del otro, de la otra persona, cómo uno aprende viendo, leyendo, y cuando tiene que hacer una crítica del trabajo de la compañera, ¿no? Eh, Todo lo que se aprende y cómo decirlo para que eso sea cuidadoso y para que sea efectivo, porque una crítica, eh, digamos, que cae mal, lo que hace es que la persona se cierre y no pueda escuchar absolutamente nada. Para mí los grupos son sumamente enriquecedores y más en esta tarea que una escribe sola, ¿no? Escribe sola, después sí, si dirige, trabaja con los actores, y esa es una tarea grupal. Pero la escritura y el poder tener pares con una escucha atenta y amorosa para devolver, para estimular, es tan importante en este oficio. A mí realmente es un espacio que atesoro y que me ha dado hermanas de la escritura y de la vida, ¿no? Porque también, bueno, siempre las rociamos con un buen vino al final y una rica comida, digamos, una cosa no quita la otra y siempre después de un par de horas de estar viendo los textos, decimos, bueno, ¿y ahora qué viene, no? Y nos gusta mucho también ese tipo de celebración. Eh, sí, bueno, y que un grupo se sostenga durante casi 20 años es Es un muchísimo milagro, ¿no? tiempo. Es un Sí, milagro, aparte sí. con todas las cosas que les pasó a ustedes, a cada una, ¿no? La carrera, la vida, 20 años es mucho tiempo. ¿Vos pensás que los grupos ayudan a poder trabajar más verticalmente, a poder trabajar de otro modo, que no sea horizontal? No, yo creo que los grupos justamente lo que hacen es el trabajo horizontal, que no sea vertical, que no sea jerárquico, que sean grupos de autogestión, que no haya alguien que esté ocupando el lugar o de la coordinación o del saber, sino que acá, y eso es un muy buen aprendizaje, porque también todo puede ser maravilloso, pero de pronto hay que poner límites, porque hay que cumplir horarios, porque más allá que sea un grupo eh, auto, de autogestión, si quedamos a las 19, si caes a las 20, caes en medio de la reunión, se complica, no es bueno.
o sea, cómo saber poner también los límites, sin que haya alguien que ocupe, que sea líder, ¿no? Ni que ocupe la cabeza directriz. Entonces, es sostener un grupo de autogestión durante mucho tiempo, la verdad que es una tarea muy, que exige mucho cuidado e inteligencia, te diría, una inteligencia emocional para Claro, que eso... ¿no? Entre todas. Y en este grupo salieron algunas producciones colectivas o individuales que se puede decir que fue fruto de esta agrupación, del trabajo de este grupo. Sí, sí, lo que te decía, hicimos varios libros que eran, digamos, nuestros textos breves, por ejemplo, Monólogo de dos continentes, que fue con españoles, Exclusión, otro libro en base a la temática de la exclusión, que fue con mexicanos, españoles y argentinos. Hicimos un espectáculo escribiendo todo el grupo, que se llamaba La Mayor, la Menor y la del Medio, que esa fue una experiencia muy interesante porque escribíamos todos un personaje de esa familia, ¿no? Después escribimos Bueno, para Teatro por Identidad también, un espectáculo entre todos. O sea, sí, sí, que hubo muchísima productividad en conjunto e individual. Y también es interesante ver cómo a lo largo de todos estos años, cómo ir acompañando los éxitos, las producciones de las compañeras y los compañeros, ¿no? Cómo ir también alegrándose cuando al otro o a la otra le va bien. O sea que es todo un lindísimo aprendizaje que yo, como te vuelvo a decir, es de las cosas que más atesoro en esta larga carrera o trayectoria, porque caminar acompañadas por pares es lo mejor que te puede pasar, la verdad. claro, porque la tarea de la escritura, de la dramaturgia es muy solitaria, ¿no? Inclusive a veces la de la dirección, porque la directora o el director está todo el tiempo como con un paso adelante, ¿no? Pensando también inclusive cosas de producción que a veces, aunque no le correspondan en este medio, se piensan, ¿no? Pero por eso es muy importante un grupo, ¿no? De contención aparte. Sí, sí, la dirección es muy complicada también, es un trabajo en equipo en donde una de pronto cumple varios roles, como vos decís bien, la producción, a veces hasta haces terapeuta, ¿no? En la contención, además de dirigir. Y cuando se estrena, quedas, digamos, en un lugar observador, como un observador privilegiado, pero, digamos, no estás ya en la luz, en el escenario iluminado, estás atrás, ¿no? Es complicada la dirección, es verdad, pero en la gestación, por lo menos en los ensayos, que es la parte más interesante de la dirección, estás en un intercambio, en ida y vuelta con los actores permanentemente, y si no fuera tuyo el texto, supongo que con la autora o el autor. O sea, ahí hay un intercambio rico, que se está todo el tiempo probando el material y está bueno eso. El tema es cuando ya estrenás, ahí la dirección ocupa un lugar bastante poco atractivo. Ahora, en la gestación de la autoría hay una soledad, no tenés ahí alguien para poner a prueba y excepto que estés en un grupo o que tengas así algún autor, autora muy cercana que le puedas mostrar tu material y que te pueda ir diciendo, ¿no? O opinando. Pero bueno, sí, no es fácil ni ser autora ni ser directora, por eso hay tantos plateístas, ¿no? Y a vos te gusta dirigir, Susi, y cómo es ese proceso de dirección las veces que dirigiste? Porque yo por lo menos conozco que has dirigido tus obras, ¿no? Pero no dirigiste alguna vez el texto de otra persona
o algún clásico? ¿Cómo te presentás frente a la dirección? Eh, he dirigido una obra de Rodrigo García, porque me la ofrecieron como una coproducción en San Martín, que era, lo que me interesaba de ese texto era que era muy abierto, podía ser una mujer la protagonista, podían ser 3, 4, 20, eran textos sin ningún tipo de indicación, didascalia, muy poéticos, muy sugerentes. Entonces me atrajo ese desafío, lo hice elegí 3 actrices y después también dirigí a un texto de un alumno mío, que quiero mucho, a Nelson Malak, hipertrofia muscular, porque era muy divertido y era también todo con hombres que estaban en un gimnasio, la verdad que era bueno, me divertí mucho haciéndolo y además el texto estaba bien construido y era muy atractivo el espacio de gimnasio, ¿no? Y los hombres y los músculos y todo eso, testosterona al mango, me atraía Claro, introducirme en ese mundo tan ajeno. Y no mucho más, no he hecho sí semi-montados, pero la verdad que no, porque dirigir, por lo menos a mí me exige mucha energía, los ensayos, ¿no? Esto que vos decís, cumplir con una diversidad de roles, desde la producción, o la organización, por más que tengas asistentes y muy buenos, y y después también siempre siento como que la parte más atractiva son los ensayos, ya después siento que el lugar es, bueno, voy a ver la función y a registrar todo, sobre todo lo que no está logrado. Entonces como es medio antipático la situación. A mí me gustaría ensayar claro. y después ya dejar a alguien que siguiera, ¿no? Que siguiera yendo a ver la Ni siquiera ese función, proceso. que siguiera el proceso, que siguiera como para que la obra no pierda forma, que ajustara, que siguiera ajustando lo que ya estuvo ensayado, pero no ir más, ¿no? Eso es lo que me pasa últimamente. Y últimamente también tampoco estoy como muy convocada a dirigir. Más bien quiero escribir y si es posible, bueno, que dirija otro, ¿no? Otra. Sí. Pero Claro. más que ¿Y nada vos por pensás un que cansancio. Por claro, cansancio vos inclusive pensás físico, te digo. mucha energía que se pone en Sí, dirigir? sí, ¿Vos mucha pensás energía que para hay una, afuera. claro, vos pensás que hay una dramaturgia de la dirección, que en la dirección también se aportan, hay una escritura de la escena? Sí, claro. La escena tiene su propia dramaturgia, ¿no? Eh, cuando dirijo siempre privilegio lo escénico por sobre lo textual. Si algo que está en el texto que yo escribí me pareció muy bueno en el texto, pero cuando lo pongo a prueba con los actores no resulta, siento que hay algo ahí que me chirría, lo modifico. Lo modifico totalmente. Y después, también como le doy mucha libertad de explorar a los actores, mucha de su histrionismo, de sus posibilidades asociativas, si veo que enriquecen el material, por supuesto que lo integro. O sea que ahí hay una dramaturgia del actor, una dramaturgia que se va generando desde el espacio escénico, ¿no? No es que el texto está ahí y lo reproduzco con los actores. Trato de explorar ese texto, de modificarlo si es necesario y también de tomar toda aquella riqueza del lenguaje actoral que tiene, su capacidad poética, corporal, histriónica, y todo eso lo integro al material, digamos, al hecho escénico. También me interesa mucho trabajar, que esto creo que lo hablamos la otra vez, sin tener un texto, ¿no? Digamos, Claro, lanzando consignas, viendo lo que los actores producen y registrando
y así sucesivamente hasta que algo empieza a tomar forma y ahí trabajar para terminar el espectáculo, pero todo a partir de consignas de lo que producen los actores en esa situación. Me gusta mucho eso también. Sí. Y vos, en esto que vos decís, vos trabajás mucho con el cuerpo, inclusive vos me contaste acerca de los ejercicios con tus alumnas y alumnos de dramaturgia, de esto de hacerles correr o hacer ejercicios físicos y después escribir, que yo ahí me sentí muy identificada con vos. ¿Cómo sentís eh, que, eh, que se resignifica o que se define hoy el cuerpo en la cuarentena? Esta idea de vernos todas y todos a través de una pantalla en donde nuestro volumen está negado, ¿no? Ya, es todo ha cambiado y la verdad que cuando se habla de teatro virtual me parece un oximorón, ¿no? El teatro justamente lo que tiene de específico es esto de estar conviviendo en una situación, en un acontecimiento vivo, eh, los que estamos, los espectadores y los que están ahí en el escenario, y todos somos parte de ese momento, ¿no? De ese acontecimiento. Lo otro es, bueno, un registro de una obra que ya se hizo y está bueno porque muchas personas pueden ver algo que si no, no podrían verlo porque, o porque viven lejos o porque no llegaron a verlo. Pero no creo en el teatro virtual, ¿no? Eh, por supuesto que hay que encontrar maneras para seguir generando y produciendo, porque si no, además esto termina siendo algo sumamente desvitalizante y depresivo. Entonces, bueno, se encuentran todas estas situaciones. Esto mismo que estamos haciendo nosotras por Instagram, que es una especie como de video, ¿no? Y encuentros, Sí. y el Zoom, y los ensayos, y todo lo que se trata de hacer para paliar este momento. Yo supongo que todo esto terminará de nuevo, porque el teatro ha pasado por muchas epidemias, pestes, ha habido teatro en las calles, antes, y a lo mejor hay que volver a las calles, no lo sé, pero, pero bueno, ahora nos estamos tratando de ver cómo vamos encontrando maneras de expresarnos y de seguir produciendo en este momento, pero yo no creo que la función del teatro sea la virtualidad, porque justamente lo maravilloso del teatro es ese acontecimiento vivo, como se dice, el convivio, estar todos ahí, yo estoy acá, vos estás allá actuando y estamos compartiendo ese mismo momento, esa misma atmósfera, ¿no? Con otros, ¿no? Y eso es lo que lo hace maravilloso el teatro, que no es que yo pongo un DVD y veo la película cuando quiero y hay una separación absoluta. Ahí estamos todos juntos compartiendo un momento con mucha magia. Entonces eso de alguna manera se va a encontrar la vuelta para que cuando antes se pueda poder volver a tener esto de la presencia viva, ¿no? Mira, justo hace 100 años fue la gripe española, que en realidad la llevaron los norteamericanos, ¿no? A España, la gripe española, porque los españoles no se querían plegar a la guerra, no se habían plegado a la guerra, entonces, pero justo hace 100 años. Justamente hablando de esto de que, por supuesto, el streaming no es teatro, eh, justamente van a pasar por el Cervantes Domingo en Familia. Yo vi esa obra, me gustaría que antes de que pasemos cuándo se puede ver, me cuente. Yo vi esa obra y me fascinó, pero aparte me parece una obra de teatro político. Creo que casi todo tu teatro es político, pero esta obra aparte tiene una temática política. Me pareció increíble el texto eh, y quería saber cómo fue el proceso de escritura de esa obra, porque creo que es una obra que tendrían que ponerla dentro de la educación argentina, la educación secundaria. Es una obra increíble. Y está bueno que la pasen por streaming para que aquellas personas que no la pudieron ver la vean. ¿Me querés contar, Susi, cómo fue el proceso de esa obra?
Sí, antes que me olvide, ya que sacaste el tema, la van a pasar por streaming del Teatro Nacional Cervantes del, del 30 de julio al 8 de agosto. Así que todos los que no la vieron o que tienen ganas de volver a verla, del 30 de julio al 8 de agosto por el streaming del Teatro Nacional Cervantes, un domingo en familia. Y un domingo en familia, bueno, surgió, como va surgiendo un poco lo mío, por capas. Había una beca en el Fondo Nacional de las Artes, yo quería participar, dije, "Ah, ¿de qué tengo ganas de escribir?". Y como yo ya venía escribiendo, había hecho 2 obras con la situación dramática de los 70 y sus consecuencias actuales, que fueron Esa extraña forma de pasión y después La Fundación. Claro, yo había leído muchísimos libros sobre esa década, sobre la situación política, los montoneros, etcétera, etcétera. Y entonces, siempre que yo leía, había un personaje histórico que resaltaba y que me daba mucha incógnita, que era Roberto Quieto, que era un jefe montonero, abogado, y que en un momento es secuestrado, eh, y, y después es acusado de traición por los mismos montoneros. Entonces, a mí me ayudó muchísimo un libro que se llama Doble Condena, de Viñoles, de una periodista, y donde habla de esta doble condena, ¿no? Tremenda. Y, a medida que me fui introduciendo en la vida de él, bueno, era realmente un personaje, digo personaje porque yo después lo transformé en un personaje, pero bueno, una persona que le estaba sucediendo algo muy trágico. Entonces, esto de la tragedia actual, contemporánea, cercana, ¿no? De alguien que ya no cree en lo que estás, en donde está inmerso, pero al mismo tiempo no puede salir de ahí porque es un referente eh, enorme, es un jefe militar, y al mismo tiempo se da cuenta que están yendo al desastre, que este enfrentamiento con las Fuerzas Armadas va a ser un desastre y al mismo tiempo no puede irse de ahí. Entonces él siente este callejón sin salida. Me pareció realmente una tragedia muy interesante para profundizar. Entonces, cuando digo, bueno, voy a escribir sobre Roberto Quieto como personaje trágico, y me dan la beca, entonces, bueno, ahí me tengo que poner a escribir. Entonces empiezo, bueno, a cuáles eran todos los personajes de ese momento, desde ya Firmenich, que era como digamos el primero en la conducción de Montoneros, segundo venía Roberto Quieto, estaba Perón, que estaba primero en España, pero después vuelve, estaban los militantes, bueno, aparecen una serie de personajes que son imprescindibles para hablar de ese domingo en familia, que es cuando a él pasa todo el día con su familia en una playa en Martínez, en la zona norte de acá, provincia de Buenos Aires, desarmado, sin custodia. De alguna manera estaba ya muy desesperanzado, ¿no? Porque además se sumaba a que habían instalado, los montoneros se habían peleado, enfrentado con Perón y declararon la clandestinidad, ¿no? Se pusieron el movimiento, la organización Montonero se puso clandestina, entonces quedaron un montón de militantes de la superficie totalmente desprotegidos, que eran como carne ¿viste? De cañón, los iban y los agarraban, porque era la gente que trabajaba en las villas, en las fábricas, bueno, no tenían a dónde ir. Pero a él esto le afectó profundamente también porque su mujer no estaba dentro de la organización Montoneros. Él tenía 2 hijos y su mujer nunca había querido participar de la organización. En cambio, por ejemplo, Firmenich o Vaca Narvaja o Perdía, el resto de la conducción, todas sus mujeres eran parte de la organización. O sea que cuando entraban en la clandestinidad,
se iban todos juntos a la clandestinidad. En cambio acá, él se tenía que ir solo, porque su mujer no era parte de la organización, ni quería serlo. Entonces extrañaba muchísimo a su familia y a sus hijos. Y esto le provocaba también, de la forma como se había instaurado la clandestinidad, de una manera muy descuidada, muy sin tener en cuenta a los militantes. Bueno, él no estaba de acuerdo con eso, no estaba de acuerdo con el creciente armamentismo. Entonces, era un momento, y él, estando ese domingo en familia, que estaba prohibido que se vieran con la familia, estando él siendo clandestino, la familia no, todo el día en esa playa, bueno, como a las 7 de la tarde llegan 3, 4 Falcons, bajan como 10, 15 personas y se lo llevan. Nunca más apareció. Como cayeron algunos lugares de la organización, pero lugares tampoco tan esenciales, Montoneros, la conducción de Montoneros decreta que es un traidor y que se lo va a justiciar en el lugar donde se lo encuentre. O sea que muy tremendo todo lo que pasó. Y además, bueno, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Por todo lo que leí y por la cantidad de testimonios de compañeros, etcétera, si él hubiera realmente hablado en la tortura, digo, quizá habló, porque lo deben haber destrozado, pero si hubiera querido realmente decir todo, era un jefe militar, sabía dónde estaban las armas, sabía dónde estaban los 60 millones del secuestro de Bungeibón, hubiera sido un desastre, sabía dónde vivían todos los de la conducción, y no fue así. Entonces, bueno, de todas maneras quedó como digamos, por un lado desaparecido y por otro lado con el mote de traidor, alguien que para mí fue un jefe revolucionario que era muy, al contrario, muy reflexivo, él quería una salida política, no armamentista, ¿no? Era abogado, él creía más en los consensos. Entonces, bueno, todo eso, toda esta historia no podía ser escrita, por lo menos para mí, no me surgía escribirla como, bueno, Quieto hablando con su mujer, Quieto hablando entonces después con Perón, haciendo una obra más dialogada, ¿no? Con una situación más realista. Y me empezaron a aparecer, bueno, todas estas frases de Perón, de Firmenich, de Quieto, no, de Quieto no, porque Quieto lo traté de trabajar muy desde lo que yo imaginaba su estado en ese momento. Hay muy pocos textos que registré yo de Quieto y lo puse en la obra, pero sí los textos de Perón son de Perón y algunos de Firmenich son de Firmenich. Los militantes no, es un popurrí de cosas ficcionales y otras que fui leyendo, pero para eso necesitaba un ritmo y para que pudiera integrar, no había otra que trabajarlo coralmente. Entonces empecé de esa manera, ¿no? Habla uno, habla otro, habla otro, habla otro, y tratar de que esos textos confrontaran, ¿no? Friccionaran entre sí, que ahí se viera también todas las contradicciones de lo que van diciendo. Eh, o sea, no es que son textos que se complementan y suman, alguna vez sí, pero la mayoría hacen fricción. O sea, por ejemplo, para Perón, en un momento, la juventud era sus formaciones especiales y los incentivaba a la violencia y a que se armaran, y decía, si yo tuviera 20 años menos estaría poniendo bombas. Bueno, después vuelve, ellos creen que se les va a dar un lugar a sus formaciones especiales, que son ellos, un lugar muy especial, cosa que no sucede, y Perón empieza a convocar a sindicalistas de derecha, etcétera, etcétera, que es ahí donde se arma el enfrentamiento. Ellos pensaron que iba a haber no sé, los iban a reconocer y le iban a dar ministerios, ¿no? Me acuerdo que está en la obra como ellos van a España con 300 nombres pensando que les van a dar un espacio en el gobierno, bueno, cosa que nunca sucede. Pero bueno, hay una serie de situaciones entre patéticas, ridículas, absurdas, crueles,
bueno, después termina con Perón echándolos de la plaza como imberbes, ¿no? Mercenarios, bueno, y la obra quería que diera cuenta de todo eso, de todo eso que fue algo tan tremendo en esta historia, ¿no? Y que por lo menos los que tenemos algunos años lo hemos vivido de cerca y lo interesante es que por ahí, en ese momento yo no estaba politizada, o sea, lo viví casi lateralmente por estar con alguien que sí estaba muy politizado, como Tato, y bueno, por eso nos tuvimos que exiliar, etcétera. Pero yo no estaba politizada, pero después de unos años, cuando empiezo a interesarme, es como algo que no puedo eh, parar, ¿no? Porque una cosa me va llevando a la otra y a la otra, y en algún momento dije, ¿cómo me perdí esto? ¿Cómo no estaba yo? Y es una locura, porque por ahí eso significaba un desastre para mi vida, pero había algo de ese espíritu colectivo de lucha, de querer entre todos una sociedad mejor, ¿no? De este espíritu militante que yo no lo viví y siempre me quedó como algo quizá idealizado, muy idealizado, pero por eso también supongo que estas obras, ¿no? Que son como dar un homenaje o un acercamiento a algo que yo no viví, desde este lugar tan complejo que ha sido tremendamente complejo, en donde pasaron las cosas más maravillosas a las cosas más truculentas. Y no solamente hablo de militantes y militares, sino que dentro también de la militancia y dentro también en todos lados pasaron cosas muy, muy intensas y supongo que como Alemania con el nazismo, ¿no? Que no paran, o Europa no para de hacer espectáculos o películas sobre el tema, porque cada vez el tema se va complejizando más, y entonces lo que antes era como una dicotomía entre militantes y militares, después empezaron a aparecer la sociedad civil cómplice, la iglesia, ¿no? Toda se empieza a complejizar, ¿no? Entonces el buen Claro, vecino, que era un delator, etcétera, etcétera. ¿no? A mí la obra me venía una frase de Walter Benjamin cuando analiza Hamlet, que él dice que Hamlet está en la posición contraria al ángel de la historia, ¿no? Le da la espalda al castillo. Entonces, Ajá. él dice que para poder vivir el presente y modificar el presente hay que mirar al pasado, ¿no? Hay que conversar con los muertos, ¿no? Lo dice con respecto a Ofelia, pero un poco la obra me venía como esa idea de qué bueno a través del teatro, sin que haya una voluntad pedagógica, sino que es puro teatro lo que escribiste, se pueda mirar al pasado, porque muchas de las cosas que suceden hoy, la violencia, ¿no? Nosotros tenemos una historia de violencia muy fuerte, y a mí me pareció muy importante desde ese sentido. Y otra cosa que me pareció muy interesante es que rompe la estructura aristotélica y es esta cuestión coral, de diálogo monologado, le tira un poco a la lectora, lector, espectador, espectador que resuelva, ¿no? Muestra, ¿no? O sea, como no hay apelación al interlocutor, le tira a la espectadora, espectador o al lector, al lector, que resuelva y que piense en estas contradicciones, ¿no? Me parecía muy Sí, sí, interesante eso. la idea es nunca dar respuestas, ¿no? Es mostrar para dar espacio al pensamiento. Y acá, bueno, cuando es una especie de alud de textos que van haciendo un efecto en el que los recibe, ¿no? Porque son textos obviamente seleccionados para producir ese efecto. Y como no hay descanso, Sí. se genera algo. Eh, sí, Y aparte una toma de posición, ¿no? Como que es performática en un punto, ¿no? Le tira que de alguna manera la espectadora y el espectador tiene que tomar una posición, ¿no? Porque
no es cómoda la obra, no resuelve, digamos, en sí mismo en la obra. Eso me encantó, me pareció muy Sí. contemporánea, muy contemporánea. Sí, sobre todo lo que más me interesa es generar pensamiento e inquietar. A mí me gusta mucho cuando yo voy a ver un espectáculo y me inquieta, me incomoda, me hace pensar. Eso es porque hay algo que me muestra que me lo muestra de otra manera, con un punto de vista que yo no había percibido antes. Entonces es algo realmente como diciendo, bueno, me deja dando vueltas, ¿no? Y me parece que eso, pensar es como que te posibiliten que cambies de ideas. Porque si vas a ir a Sí, ver algo, vas a leer algo que lo único que hace es reforzar las ideas que vos ya tenés, ¿para qué? Pero lo incómodo es eso, cuando te cambian las ideas o te hacen pensar y ver las cosas de otra manera, con otros puntos de vista, ¿no? Que a veces son simultáneos y contradictorios al mismo tiempo, y eso es lo atractivo y lo complejo, esa es la complejidad, poder sí, integrar sin disociar múltiples aspectos simultáneos y contradictorios, ¿no? Que pueden ser disímiles, pero no los tenés que disociar, no es esto y esto es esto, puede ser todo junto, y eso es muy inquietante y es muy incómodo, pero muy sí, interesante es una obra que para... está en los grises, ¿no? Los grises también, que no es todo, no es binario, está bien o está mal, ¿no? Es muy interesante eso. Sí, que no solamente es que no es ni blanco, ni negro, ni gris, es todo junto. Por Claro, momentos, en ciertas situaciones puede ser blanco, después puede ser negro y puede ser gris. Eso es como sin disociar, ¿no? Pero al mismo tiempo poder, por supuesto, diferenciar. Pero es eso, no quedarte atrapada por signos externos y que pueda, por momentos, alguien puede ser sumamente, porque en un contexto está una persona muy ética, muy amorosa y muy amable, sale de ese contexto y puede ser alguien realmente perversa, siniestra, y cómo unís esos, ¿no? Y cómo unís, y después los matices en el medio, pero no es una y otra persona, es la misma persona. Y nos cuesta totalmente. la complejidad en los personajes, por eso a veces caemos en estereotipos, ¿no? La persona buena es siempre buena, la persona mala es siempre mala, ¿no? O está el gris. No, es que las personas pueden ser muy buenas en una situación y muy malas en otra situación, en otro contexto. Por ejemplo, los militares nuestros o los nazis que de pronto estaban ahí en los campos de concentración, viendo cómo la gente se moría, flacos, esqueléticos, qué sé yo, después iban a su casa, lo ponían, les gustaba tocar el violín, amaban la música clásica, ponían a Schubert, ¿no? Muy cultos. ¿Cómo puede ser que el horror más grande en Europa fue por la sociedad más culta de Europa? ¿No? Sí, Este, realmente. bueno, pero y es un excelente marido y ama a sus hijos, ¿no? Es el mismo que está después en el campo de concentración. Acá seguramente también hubo militares que iban a su casa y, bueno, a mí eso lo vi muy claro, fue como eh, realmente una revelación cuando yo vi, que yo todavía no había escrito una sola obra de teatro, no sé ni siquiera, cuando vi El señor Galíndez de Tato Pavlovsky, ¿no? Que era Sí, el torturador, que está esperando ahí que le llegue el trabajo para que le manda Galíndez, están ahí, y él habla con su mujer y con su mamá y con su hija, y es un padre cariñoso, un hijo súper atento, un marido amoroso, y está esperando para torturar a la persona que le mande Galíndez. Y eso generaba, bueno, era cómo ese hombre, ese torturador, ¿no? Habla con su familia de esa manera. Para mí, ese fue como, bueno, Tato siempre decía esto, ¿no? De que aunque uno deplore eh,
uno tiene que saber la afección de aquellos seres que uno inclusive puede deplorar, pero tiene que conocer sus afecciones, la lógica de afecciones. No simplemente decir es un monstruo, es un degenerado, es un... Claro. Conocer la lógica de afecciones, aún aquello de que uno deplora éticamente, ¿no? Yo había Entonces a mí me leído sirvió... que el señor Galíndez, discúlpame Susi, yo había leído que creo que algo le habían dicho las madres de Plaza de Mayo, porque como este tipo que era un torturador, yo la leí la obra que después llama a la familia y es totalmente, llama a la hijita también, es totalmente tierno, pero yo inclusive creo que conocer la ternura lo hace más terrible, porque si conoce la ternura, de alguna manera elige hacer eso, conociendo la ternura, ¿no? También podría estar esa lectura, que no es que lo hace menos culpable ser tierno, sino que lo hace más terrible. Él tiene ternura hacia sus afectos, hacia su familia. Después lo otro lo objetiza. Es como los de los campos de concentración. Él no puede, nadie estaría ahí pensando, ese que está ahí es mi hijo, ese que está ahí podría ser mi mujer. No, les hacen un lavado de cerebro para ver eso como objetos, como seres inferiores, como algo que hay que erradicar. Después van a su casa y pueden ahí desplegar toda su afectividad que la tienen, pero en ese caso Claro, tratan de ver como que fueran no seres humanos, sino más bien animales, seres inferiores, ¿no? Por eso le ponen números, no le ponen nombres. Eh, no, a mí me parece fantástico. Por eso cuando en esa extraña forma de pasión, eh, por ejemplo, para romper un poco con estos signos externos, hay una situación, es que es no se dice que es en la ESMA, pero supongamos que es en la ESMA, eso es como una oficina, un despacho, donde hay dos represores y donde hay una secuestrada. Y tampoco se dice mucho. Mirá cómo empieza, la escena empieza que los dos no saben a dónde van a ir a festejar con ella y la mujer de uno de ellos Año Nuevo. Y dicen, vamos a la costanera, no, vamos a este lado, vamos al otro, porque sé que la sacaban en Año Nuevo, se la llevaban a las que le gustaban, qué sé yo, y se la llevaban a comer afuera. Y yo los quería hacer muy cultos y que estuvieran muy bien vestidos. O sea, me inspiré más como en un astiz rubio de ojos celestes, bien vestido, para romper con esta de torturadores, ¿viste? Están ahí tomando mate, ¿no? Todos sucios, les chorrea la sangre por las comisuras. No, no, estos son elegantes, están vestidos de traje, corbata, camisa blanca, son cultos, como además son los que se ocupan de clasificar todos los libros que sacan de las casas, han leído muchísimo, les gusta leer, hablan de Borges, de Cortázar, en la obra, ¿no? ¿Y qué juegan? Yo dije, no, no van a jugar al truco, los hago jugar al Scrabble. claro, porque son Entonces, cultos. claro, genera mucha incomodidad, porque, pero ese es parecido a mi hermano, a mi marido, hablan bien, son, ¿no? Inclusive uno era medio bienudo, Exactamente. este, bueno, entonces uno ahí tensiona entre lo que va a esperar el espectador, porque está como atrapado por ciertos estereotipos, y lo que uno como artista le muestra, que ahí se le genera un cortocircuito. ¿Cómo? Pero esto es, esta gente es represores, secuestradores, torturadores, así, con ese aspecto, con esa cultura, Claro. con esa amabilidad, con todo eso, sí, sí. Entonces es muy interesante el trabajo de la complejidad. Sí, muy interesante, me encanta. Eh, y entonces vamos a repetir que se da un domingo en familia desde el 30 de julio, ¿no? Hasta el 8 de agosto por streaming 30 de por el julio hasta Cervantes. el 8 de agosto y después se va a hacer también por Radio Teatro AM 570 creo que es, ella, la obra por los mismos actores que la estrenaron, Luis Machín y Patricio Contreras, el segundo viernes de agosto.
también creo Bueno, que a la noche, a las 23, después, bueno, eso lo paso, pero también son estas cosas de la vida como que vuelvan a hacerlo los mismos actores después de 15 años. no se pierdan estas obras que son maravillosas las dos, las vi, las leí, maravillosas. Eh, que te quería preguntar acerca de este taller que vos estás organizando para cuando se levante la cuarentena sobre lo adecuado y lo pendiente. Me encanta el título, pero también porque tiene mucho que ver con una búsqueda tuya. Por eso te quiero preguntar sobre este taller, en qué consiste, desde cuándo lo das, ¿no? Mira, bueno, esto surgió, ¿te acordás en la primera charla que yo te dije que empezamos a hablar de ciertos temas y de mis intereses y te dije que, bueno, este tipo de taller correspondía mucho al momento en que yo estoy viviendo, eh, a los intereses de este momento, digamos. ¿Cuándo lo voy a hacer? No tengo la menor idea porque creo que se sabe muy poco de cuándo podremos tener de nuevo encuentros personales. Yo este taller no me lo imagino haciendo por Zoom, no me interesa, necesito estar cerca, contactar. eh, no es para mí el Zoom para este tipo de talleres. Entonces, no sé cuándo lo voy a hacer, pero fundamentalmente era trabajar con esto, ¿no? Con todo lo pendiente. Cuando digo trabajar con lo pendiente, todo aquello que uno tiene ahí como colgando, ver por qué sigue pendiente, si son deseos transitorios del momento, si son deseos que persisten en el tiempo, qué estamos haciendo para que eso se pueda realizar, estamos haciendo algo o queda como deseo y queremos que quede siempre como deseo, porque eso también hay que verlo, qué cosas, cuáles queremos conservar y cuáles queremos cambiar. Podemos decir conservar, o la palabra que me gusta más sería atesorar, porque conservar queda como conserva, pero atesorar y no, como tener como claro qué cosas en este momento queremos cambiar y cuáles no, cuáles queremos atesorar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son nuestras escenas temidas? ¿No? Porque está bueno verlas. ¿Cuáles son nuestras escenas deseadas? Si, por ejemplo, decimos dentro de 2 años, mi escena deseada es tal cual. Yo creo que ya al visualizarla uno está acercándose a esa escena. En el mare magnum mental, en donde de pronto queremos esto, queremos lo otro. Pero si tenemos que realmente pensar una escena muy detallada, estamos haciendo mucho para lograrla. Por ejemplo, eh, cuáles son los personajes que nos boicotean, ¿no? Cuáles son los personajes que nos boicotean para hacer las cosas que queremos hacer, darle corporalidad, darle voz, darle texto, ¿no? ¿Qué otros personajes existen también que nos están ahí impidiendo, inhibiendo o reprimiendo? Y el entender las causas, o sea, la matriz generativa de todo eso, hace que podamos tomar decisiones mucho más adecuadas para nuestra vida. Pero tenemos que comprender las causas, o sea, aquello que lo genera, ¿no? Y poder ver todo esto. El otro día estaba viendo, no sé qué, pero me interesó mucho esto de la aceptación radical, ¿no? Para cambiar uno tiene que aceptar radicalmente lo que es, donde está, cómo está. Desde esa aceptación radical, sin querer decir, sí, yo estoy, pero a mí me gustaría, pero quisiera, pero quizá tal vez. No, desde la aceptación radical entonces uno puede ver. Y este tipo de taller sería como ir trabajando sobre aceptándonos y viendo qué cosas están poniendo palos sobre la rueda para que no podamos, esto que hablábamos en la primera charla, irnos a dormir y decir, sí, ha sido un día perfecto y está bien ahora el descanso porque me siento bien conmigo misma, ¿no? Estoy haciendo todo, más Claro. allá de los logros y los objetivos, porque eso no hay nunca un objetivo en la vida, porque todos los días hay nuevos objetivos, pero sentir eso, de que estoy haciendo todo encaminado hacia donde quiero ir creciendo, quiero ir dándome cuenta cada vez mejor. Entonces creo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Que sobre todo qué vamos promoviendo en la vida y qué vamos cultivando, porque también dependerá de los encuentros, de la calidad de encuentros que nos
despotenciemos o nos potenciemos por nuestra calidad de encuentro, ya sea con personas, con situaciones, con trabajos, con actividades, con lo que sea. De acuerdo a esos encuentros, nos vamos, también podríamos decir en términos spinocianos, que nos componen o nos descomponen. Y es tal cual, hay situaciones que te componen y te dan alegría, y vos las integrás porque tienen que ver con vos, son afines, y hay otras que te descomponen y te desorganizan. Entonces, ¿cómo estar atenta también a eso, no? ¿Qué compone, qué descompone? Y algo que quiero rescatar mucho, porque el otro día estaba escuchando un video de, creo que se llama Brigitte Basalo, que es una feminista, así que tiene un libro sobre el poliamor, pero no, y ella decía, el tema del poliamor no se trata de tener muchas relaciones afectivas o sexuales, ¿no? Se trata de cómo desestructuramos ese sistema monogámico de dos, exclusivo, ¿no? Y me interesaba lo que decía de las jerarquías, como que todo esto que parece natural no es nada natural, es una construcción cultural, la monogamia, poner a la pareja en el lugar más arriba, después poner a la familia sanguínea, después quizá a los amigos, después quizá a los vecinos, etcétera, ¿no? Y ella hablaba de poliamor en el sentido de entramado, de poder amar a muchas personas de diferentes maneras, no todas tienen que ser sexualizadas ni mucho menos. Podés tener tu pareja sexualizada o una relación y el resto, pero cómo ampliar, porque nos han como formateado para que la pareja ocupe un lugar muy jerárquico y muy exclusivo, ¿no? Como ella decía, por ejemplo, si te encontrás con una amiga y alguien te pregunta, decís, no, es solo una amiga. Te encontrás con una pareja, no decís, es solo una pareja, ¿no? Y cómo empezar a ver estas jerarquías, porque ella dice, las parejas sexualizadas, podemos decir, pueden estar, pueden no estar, pero los amigos, las amigas, siempre generalmente están para. Bueno, Ceci. Susi, yo creo que ¿sabés lo que decidí? Que voy a escribirle a Instagram que cuando hablemos nosotras dos dure 2 horas el vivo. Ah, bueno, bueno. No, yo me entusiasmé, no me di cuenta de la hora. Bueno, estaba hablando de todo esto que me interesa mucho de lo que proponía esta mujer y bueno, Sí, sí. sobre Yo todo miré, de volver a revalorizar las amistades de las mujeres que tanto tiempo nos tuvieron separadas, sobre todo las generaciones anteriores, digamos, en sus domicilios y aisladas, ¿no? Y ahora como con tantos movimientos feministas y esto de terminar con la confrontación entre mujeres, con la exclusión, es muy, muy interesante como armar un gran entramado solidarios, ¿no? Entre nosotras. Bueno, pero ya está, no te quiero, a ver si se corta de nuevo. no, no se va a cortar porque me interesaba mucho esto que contabas acerca de que el amor a veces está muy absorbido por la pareja sexual. Muy interesante eso, es cierto eso. Y el amor se puede expresar en muchas formas, con muchas personas, ¿no? Claro, no es el amor, digamos, la relación sexual es una cosa, pero el amor se puede expresar de múltiples maneras, que yo creo que así entiendo cuando ella habla del poliamor. Ella no está hablando, vamos a repetir la monogamia en muchas relaciones con el mismo sistema monogámico, posesivo, patriarcal, jerárquico. Está hablando justamente de desmenuzar esto de la monogamia y crear otras formas de relación mucho más amorosas, entramadas, donde pueden algunas existir algo sexual o no, pero que eso no exime a poder tener como una amplia trama amorosa, y cuanto más amplia mejor, porque es la red que te sostiene, ¿no? Pero sí desarmar esto que es un sistema
que en algún momento tuvo efecto por las cuestiones reproductivas, hereditarias, etcétera, de la monogamia, ¿no? Pero que ahora ya está todo moviéndose de lugar, pero lo que sí, no repetir y seguir teniendo relaciones jerárquicas, que promueve el capitalismo, ¿no? Que necesita de la célula familiar para que ésta consuma y Claro. se pongan hipotecas y tenga créditos y siga apresada en esa situación. Podemos, lo que es, a mí lo que me parece más interesante de momento es como desnaturalizar todo lo que parece natural y que al mismo tiempo son creaciones culturales, ¿no? Y que podemos decir, no, esto no es natural, esto es una creación cultural que sirvió para algún momento, pero que ahora ya no es efectivo ni enriquecedor, como que hay que encontrar nuevas maneras. Y me parece que las más interesadas en encontrar nuevas maneras de vincularnos y de realizarnos somos las mujeres, porque los hombres han tenido siempre como la sartén por el mango, ¿no? Y son los que han creado de alguna manera estos órdenes jerárquicos y patriarcales, capitalistas, consumistas, posesivos, ¿no? Porque esto también, Sí, aparte monogamia tiene. estos órdenes jerárquicos y la monogamia favorecía a los varones en realidad, ¿no? Porque Es una para la creación mujer no era así, es una creación del sistema patriarcal, sobre todo totalmente. favorece a los varones y también no está, eh, está relacionado con todo, con los femicidios, por ejemplo, ¿no? Sos mía y prefiero matarte antes que te vayas con otro, toda esta cosa exclusiva, posesiva, monogámica, pero que también nos han hecho creer que la pareja está por sobre todo y que arma como una célula cerrada, ¿no? Y que después muy atrás vienen las amistades y todo, porque era una manera también de dominación y de control. Pero ahora Claro, nosotros lo que tenemos que armar es como una gran trama de amores y de amistades, ¿no? De amistades amorosas, porque son las que generalmente nos acompañan en los momentos más intensos de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, es todo para charlar. totalmente. Acá decían las chicas que necesitamos una tercera entrevista. En unos meses seguimos. No, no, vamos a hacer el taller y ahí charlamos de todo esto también. Totalmente. Es muy interesante el taller. Creo que es muy importante todo esto que decís, ¿no? Eh, eh, no, quería cerrar con preguntarte qué esperás del feminismo vos. Y después nos saludamos. No, el feminismo no es que espero algo, es algo, ya cae de maduro, que todo esto está cambiando y va a seguir cambiando y que ya la mujer eh, ¿no? Es la única revolución no violenta que ha existido desde que conocemos históricamente, ¿no? La humanidad esta que conocemos. La única revolución constante, que no se detiene, a veces tiene más fuerza como ahora, pero siempre ha habido mujeres rebeldes, mujeres que no aceptaron los condicionamientos, ni los reglamentos, ni nada, y así también las quemaban como brujas, pero es la única revolución no violenta y por eso tiene todas para ser realmente exitosa, lo está haciendo, y yo quiero acompañar esto y seguir pensando y pensando juntas y seguir produciendo y generando. Tampoco nunca alejada de los hombres, ni en contra de los hombres, ni enemistada con los hombres, ni haciendo una secta de las mujeres, porque no es la idea. Las sectas no dejan pensar, se vuelven como endogámicas y se encierran en sí mismas. Siempre con la energía masculina también cerca, pero sabiendo muy bien qué lugar ocupa una y qué valor tiene, y si uno lo tiene claro, bienvenidos también todos, ¿no? La diversidad absoluta, porque también hay mucho que ellos pueden aprender de nosotras y nosotras de ellos, y en el intercambio está la riqueza. Y a mí me encanta la energía Total, masculina, pero siempre que me tomen como una par, que me valoren y me respeten. Yo también voy a valorar y respetar, pero siempre desde ese lugar, ¿no? total. Bueno,
Antes que nos corten de nuevo. Te mando un beso No, grande no, y muchísimas acá, gracias. se corta cada hora. Un Ah, placer hablar con vos. Me encanta pensar con vos juntas. Y gracias, Susi. no, gracias a vos y ya nos volveremos a ver. Quiero comer tus excelentes, riquísimas comidas que veo que cada tanto mandás ahí. ¿Ves? Eso es algo que yo tengo que aprender rápidamente, a cocinar bien, rico. Es algo, algo pendiente que ojalá lo Apenas pueda. levante la cuarentena, voy a casa. Hacemos una cenita con las chicas. ¿Te Dale, parece? dale. Chao. Hasta ¿Sí? luego. Te quiero. Yo también. Beso.